Marcos, el libro de Marcos. Vamos a abrirnos a leer el libro de Marcos capítulo 1 y vamos a estar viendo los primeros 15 versículos de este capítulo de Marcos en esta mañana. En esas próximas semanas, próximos meses vamos a estar yendo a través de este libro de Marcos y quisiéramos ver el mensaje de este escritor, de este autor que fue inspirado por el Espíritu de Dios para escribir este evangelio de Marcos. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, leyendo de la Nueva Biblia de las Américas: principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Amado Dios, eres tú grande, eres maravilloso. Y en este momento, Señor, queremos enfocar nuestra mirada hacia ti. Queremos enfocar nuestra mirada hacia ese Mesías, ese ungido que vino, que fue enviado a este mundo, no para empoderarse de él, no para venir y tomar un dominio cual los gobernantes de este mundo lo hacen, Señor, sino que vino este Mesías, vino a este mundo como un siervo sufriente a entregar su vida. Señor, y muchos te vieron cuando estabas aquí. Vieron al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, cuando estaba caminando por esta tierra, pero no lo reconocieron. Señor, incluso los discípulos, Padre, estuvieron cegados en muchas de las ocasiones a las grandezas de tu Hijo. Pero ahora quisiéramos, Señor, nosotros poder contemplar la hermosura del Mesías. Y que tú, Señor, nos confrontes con tu palabra, nos muevas a pensar, a meditar en ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Cuando tu vida testifica del Hijo de Dios. Cuando tu vida testifica del Hijo de Dios. Es una pregunta. ¿Estás tú testificando? ¿Tu vida testifica del Hijo de Dios? Quisiera llevarles, hermanos, a través de esos 15 versículos con el siguiente bosquejo. Vamos a ver de los versículos 1 al 8 el testimonio de Marcos y de Juan el Bautista. Y luego los versículos 9 al 13 vamos a ver el testimonio divino sobre el Hijo de Dios y también la reacción del enemigo en este caso. Y luego los últimos versículos 4, 14 y 15 vamos a ver el testimonio del mismo Hijo de Dios. Hermanos, hay muchos caminos religiosos que las personas siguen hoy en día. Hay muchos caminos religiosos. Si usted se pone y busca en internet, usted va a encontrar que hay más de 10,000 religiones en este mundo. 10,000 religiones. Entre ellas están filosofías, entre ellas están corrientes humanistas, pero más de 10,000 religiones en este mundo. De esas 10,000 religiones, hay 4 religiones principales, o las que tienen principalmente más seguidores. El cristianismo tiene 2,400 millones de personas que profesan, dicen que son cristianas. El Islam tiene 1,900 millones de personas que profesan esta religión. El hinduismo, 1,200 millones de hindúes. Y los budistas, hay como 500 millones de personas budistas en este mundo. Pero al final, hermanos, cuando todos lleguen a ese gran juicio, cuando todos se enfrenten a esa decisión si entran en el cielo o si son rechazados por Dios, solamente importará, no que si tú te llamabas cristiano, no que si tú creías o confesabas porque tenías un conocimiento intelectual del Hijo de Dios. Al final solo se hará la distinción entre los que son verdaderos hijos de Dios y aquellos que no lo son.
La Escritura nos dice que estarán unos a la derecha y otros a la izquierda. Yo argumentaría, hermanos, que de esos 2.400 millones de personas que se dicen ser cristianas, solo piensan que son hijos de Dios, pero en realidad no lo son. La gran mayoría de estas 2.400 millones de personas. Hermanos, la Escritura nos dice claramente que la puerta es estrecha, es delgada. Esa no es una puerta ancha donde muchas personas entrarán. La puerta es más estrecha de lo que muchos de nosotros nos podemos imaginar. En aquel día sabremos quiénes entraran y quiénes no entraron. Y no estamos aquí, hermanos, en esta mañana para voltear a nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda para ver, ¿será que mi hermano que está sentado al lado va a entrar o no? En esta mañana estamos aquí reflexionando en esto para poder cuestionarnos a nosotros mismos. Asegurarnos que estamos dentro de este camino, que en realidad no solamente tenemos un título de cristianos, sino que en realidad hemos creído, hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, y esta fe que hemos puesto en el Hijo de Dios ha cambiado nuestras vidas. Que esta fe que hemos puesto en el Hijo de Dios ha modelado quiénes somos, moldeado quiénes somos. Mateo 7, 13 al 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Ancha es la puerta y amplia es la senda donde están entrando los budistas, donde están entrando todos los islam, donde están entrando todos los hindúes. Ancha es la puerta, amplio es el camino donde están entrando todas estas personas. Amplio es el camino por donde caminan muchas personas que se dicen ser cristianas, pero no lo son. Y muchos, dice la Escritura, muchos son los que entran por ella. Pero estrecha, dice, es la puerta, y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Por qué creemos, hermanos, que un día nos dice la Escritura que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Será que la salvación es por mi obra? ¿Es por obras? Ahí dice, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Será que la salvación es si yo cumplo los mandamientos del Señor, yo voy a ser salvo? ¿Será que es una salvación que yo me voy a ganar por obras? Claro que no. La salvación es solamente por gracia. Por gracia. El Señor nos ha extendido la gracia y nos ha ofrecido la fe para creer en el Hijo de Dios. Y solamente los hijos de Dios pueden y tienen la decisión y tienen el deseo y tienen el poder por el Espíritu de Dios de obedecer los mandamientos del Señor y hacer la voluntad del Padre. Si eres hijo de Dios, a ti te molesta el pecado. De repente puede que caigas en un pecado y digas, antes quizás hasta reflexiones y digas, tengas ese deseo de hacerlo, pero te das cuenta muy rápidamente que tú no lo disfrutas. Que tú no lo disfrutas, que viene a tu vida una tristeza, una situación en que tu comunión con el Señor se encuentra debilitada. Dice Mateo 7, 21, 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchas personas que se dicen ser cristianas que le dicen al Señor, Señor, pero no todo el que le dice Señor, Señor. Hay muchos diáconos en las iglesias que le dicen al Señor, Señor, Señor. Hay ancianos y pastores que predican domingo, que hoy en día están parados detrás de una mesa, detrás de un púlpito, que en un día se darán cuenta de las terribles consecuencias de solamente predicar el Evangelio, de solamente predicar a un hijo de Dios y no creer en Él.
y solamente tener un conocimiento intelectual de quién era el Hijo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Hay personas que viven en un continuo estado de práctica de pecado, que no se arrepienten del pecado. Esos no son hijos de Dios. Por mucho que digan con sus labios, Jesucristo es el Señor. Por mucho que digan, yo sé que hubo un hombre que se llamaba Jesús. La historia lo documenta. Los historiadores seculares documentan de ese Jesús. Pero no han creído, no han entregado su vida. No caminan, no han entrado por esa puerta que es estrecha. Ese camino que es angosto. Personas testifican de la lengua para afuera ser cristianos, pero no tienen pruebas externas y continuas de comportamiento que testifica de Jesús. Tienen un conocimiento intelectual de quién Él es, pero el conocimiento intelectual no salva. Hermanos, el libro de Marcos que estamos comenzando en esta mañana trata con este tema. El autor lleva al lector, al que está leyendo, a meditar sobre esta pregunta: ¿quién es Jesús? Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién crees tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Es simplemente un profeta? ¿Es simplemente una persona buena, una persona que vino a modelar un camino de bondad, de rectitud, de servicio? ¿O es en verdad el Hijo de Dios? Es ese que vino como un cordero inmolado, que un día vendrá como un juez para hacer juicio, para condenar a aquellos que lo rechazaron. ¿O eres solamente para ti una persona buena, una persona atractiva, una persona que se siente bien seguir, una persona con la cual se siente bien identificarse? ¿Quién es Jesús para ti? Vemos los versículos 1 al 8, hermanos. Si usted me sigue ahí con su palabra. Los versículos 1 al 8 de este Marcos capítulo 1, vemos el testimonio que da Marcos. Y también después vemos el testimonio que da Juan el Bautista de quién es. El versículo 1 nos dice Marcos el escritor. Y es la única vez que usted va a ver en todo el libro que Marcos directamente con sus palabras dice quién es Jesús. Principio del Evangelio de Jesucristo. Y dice que es el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos comienza con las buenas noticias testificando quién es Jesús. Jesús es el Mesías, es el ungido. Jesús es el Hijo de Dios. No es suficiente, como decía hace unos instantes, decir que Jesucristo era un buen hombre, un profeta, un maestro. Las religiones del mundo, hermanos, reconocen a Jesús como tal. Si usted pregunta a las personas que practican el Islam, ellos creen en Jesús, creen que fue un profeta, creen que fue una persona buena. Incluso incluye a Jesucristo, se menciona en el libro que ellos siguen, el Corán. Incluso honran a su madre. La única mujer que menciona el Corán es María, la madre de Jesús. Reconocen que Jesús fue una persona que habló la palabra de Dios. Reconocen a Jesús, pero no creen que es el Hijo de Dios. No creen en el Hijo tal cual la palabra lo ha revelado. El cristiano verdadero, hermanos, se arrepiente y cree.
Y usted va a ver, hermanos, este modelo de arrepentimiento y creer, de tener fe después de arrepentirse. El cristiano verdadero se arrepiente, cree y modela su vida tras el conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Él es Dios mismo. Pregúntenle a los hindúes si Jesús es Dios. Pregúntenle a los musulmanes si Jesús es Dios. Ellos lo van a negar. Pero vemos a Juan declarando, dándonos una vislumbre más, un entendimiento más profundo de quién es este Jesús. Porque dice Juan 1:1 que en el principio ya existía el Verbo. Estamos acostumbrados a ver a la Reina Valera, en el principio era el Verbo. Pero la Nueva Biblia de las Américas nos dice, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. No que fue Dios en el pasado y ya no lo es. O sea que desde el principio ya era Dios. Siempre ha sido Dios desde la eternidad pasada. Hay una versión por allí que ha corrompido este versículo y dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Pero ningún manuscrito original, antiguo, va a decir ni confirma que existe ese artículo dentro de la palabra Dios. El griego original es claro. Y nos dice que el Verbo era Dios. Juan 1:14 nos dice también que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús. Ese es el Mesías. Ese es el ungido de Dios, el cual Marcos ahora presenta. Y antes de presentar a Juan el Bautista, Marcos nos lleva al Antiguo Testamento. Marcos 1, 2 y 3 dice, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Aquí está citando Isaías 40, versículo 3, una voz que clama, o una voz clama: preparen el desierto camino del Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Está citando Malaquías 3, versículo 1. Yo envío mi mensajero. Está cumpliendo esa profecía y él preparará el camino delante de mí. Él nos lleva hacia el Antiguo Testamento. Y hay una comparación que Marcos hace y hace una comparación entre Juan el Bautista y Elías. Similitudes entre ellos dos, veamos algunas de ellas. Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía que vemos en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, donde dice: yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lucas 1:17 nos dice: él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes y a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Hay una comparación, una similitud entre Elías y Juan el Bautista que viene a continuación en nuestro pasaje. Mateo 11, versículos 13 y 4 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, dijo Jesucristo, él es Elías, el que había de venir. Juan era el que había de venir. Elías y Juan el Bautista, hermanos, ambos predicaron arrepentimiento. Y así lo dice, veamos cómo lo introduce Marcos en el versículo 4 y 5 del capítulo 1 de Marcos. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea
y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan el Bautista incluso se vestía como Elías. Si usted quiere hacer estas comparaciones, no voy a leer los versículos, pero puede ir a 2 de Reyes capítulo 1, versículo 8, y compararlo con Mateo capítulo 3, versículo 4. 2 de Reyes 1, 8, Mateo 3, 4. Y aquí en Marcos 1, 6 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Ambos predicaron en el desierto, Elías y Juan el Bautista. Ambos resistieron a reyes y a gobernadores. Compare usted 1 de Reyes 18, versículos 16 y 17 con Mateo capítulo 14, versículo 3. Hermanos, Juan testificaba de quién era Jesús. ¿Testifica tu vida de quién es Jesús? Dice el versículo 7 y el 8, hermanos. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme a desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé, les decía a la gente, a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Él está testificando de quién es este Jesús. Juan apuntaba a Jesús. Juan apuntaba a sus atributos. Él decía, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y si vemos las Escrituras, hermanos, podemos reconocer a ese Jesús como el creador de todo lo que existe. El que es poderoso para crear todo lo que existe. Él es digno de toda adoración. Cantábamos al que está sentado en el trono. A Él sea la honra, la gloria y el poder. Juan no se consideraba a él mismo digno ni siquiera de agacharse enfrente de Él, de arrodillarse delante de Él. Juan lo miraba a Él como una persona grandiosa. Y Él dice, yo los he bautizado con agua, pero el Jesús los bautizará sobrenaturalmente con el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hermanos. Hemos sido sellados. El Espíritu Santo, hermanos, desde el momento que usted llega a ser un hijo de Dios, usted viene a ser el templo del Espíritu de Dios. Si creemos que Jesús es Dios, entonces nos hemos arrepentido de nuestros pecados y modelamos nuestra vida tras Él. Si creemos que Jesús es Dios y el Hijo de Dios, entonces testificamos de Él. Argumento, hermanos, que hoy en día se ha tomado ese versículo y se ha interpretado equivocadamente. El que creyere con su corazón y confesare con su boca. Y hoy en día hay muchas personas caminando pensando que son salvos porque en una ocasión alguien les dijo, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Muchas personas piensan, con que yo haya creído y con que haya confesado, ya con eso soy salvo. El creer en tu corazón, hay un cambio interno. Pero ese cambio interno se demuestra exteriormente. Tú confiesas a Jesucristo no solamente con tu boca, sino también con tu caminar, con tu diario vivir. Confiesas quién es Jesús. Testificas de Jesús por medio de tu vivir diariamente. Por medio de cómo reaccionas con las personas que quizás tú dices no merecen que yo los trate bien. De esa manera es como tú testificas de Jesús. Tú testificas de Jesús de la manera como tú vives, como tú tratas a tu prójimo, como tú tratas a tu hermano, como tú tratas a tu familia, como tú obedeces la palabra de Dios. Esa es la manera como tú testificas quién es el ungido, si en verdad el ungido es el Hijo de Dios para ti. O si has creado tu propia religión. O si has creado tu propia manera de vivir, tu propia manera de caminar y no obedeces a las palabras de Jesús. Luego vemos, hermanos, un testimonio divino y la reacción del enemigo en los versículos 9 al 13. Vaya conmigo ahí.
Vemos los versículos 9 al 11 que dicen y nos hablan de ese testimonio divino de quién era Jesús. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrieron y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Qué maravillosa escena, hermanos. ¿Se imagina usted? Dice la palabra del Señor que inmediatamente, después de ser bautizado, inmediatamente se abren los cielos. Yo me imagino a Juan el Bautista allí en el agua todavía al lado de Jesús. Y me imagino, yo me imagino en sus zapatos. Qué gran privilegio el de Juan el Bautista haber podido sostener al Hijo de Dios y ayudarle a descender a las aguas para ser bautizado. Qué maravilloso momento para Juan el Bautista ver que los cielos se abren y se escucha una voz que declara que el que había bautizado era su Hijo, que en él tenía complacencia. Jesús entró en escena en este momento. En ese momento, cuando Jesús salía del agua, se abrieron los cielos. Yo me pongo en los zapatos o en las sandalias de... O la mujer andaba descalzo, ¿verdad? En el agua. Pero esta voz desde el cielo dio testimonio de quién era. Necesitamos más. Necesitamos ver más pruebas, escuchar de otros testimonios más que del eterno Dios Padre declarar que ese era su Hijo. Esto no deja duda. La pregunta que abordará Marcos en todo su libro, aquí se responde una vez más claramente. Ese es el Hijo de Dios. Hermanos, si vemos la reacción de Satanás, o sea, no voy a decir que Satanás testificó de Jesús, pero con su reacción él testificó de que este era el Hijo de Dios. Porque vemos los versículos 12 al 13, léalo conmigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días, siendo ¿qué? Tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Satanás mismo se levanta en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Su reacción testificó que este era el Hijo de Dios. La reacción en irse en contra de él, en ponerle tentación, ponerle ocasión para caer. Y Satanás testifica de manera negativa por medio de su acción. Lucas 11:23 dice que el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Obviamente Jesucristo vino a hacer una obra que iba a darle... que iba a clavar el último clavo en el coffin, en el ataúd de Satanás. Él es un enemigo vencido, hermanos. Él fue vencido en la cruz del Calvario. Pero para poder llegar a la cruz del Calvario, Jesucristo nació. El Evangelio incluye no solamente la cruz, el Evangelio incluye el nacimiento virginal de Jesucristo. Su vida perfecta, cómo Él vivió perfectamente, cómo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Al resucitar, Jesucristo pudo vencer al enemigo. Y nos dio a nosotros también que fuésemos partes de esa misma victoria de Jesucristo. El enemigo, hermanos, se ha levantado desde el principio contra el Evangelio, contra Jesucristo. En el jardín del Edén, él es un intérprete de la palabra. El enemigo es un intérprete, mal lo interpreta, siempre anda torciendo la palabra, pero él interpreta la palabra de Dios. Él quiere interpretar la palabra de Dios. Porque en el jardín del Edén, a Adán se le había dado ese mandamiento de que no comiese de ese árbol, pero luego viene la serpiente,
Viene Satanás y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de esos árboles. Y de repente ahí está Eva, se mete en una conversación con Satanás y dice, no, eso no fue lo que dijo. Entonces luego Satanás dice, es que sabe Dios que si comes de ese árbol vas a ser igual que Él. Y luego dice la palabra del Señor que ese fruto de ese árbol le llamó la atención. Sintió como que quería comer de ese árbol. Y Adán estaba allí presente cuando ella toma de ese fruto y come de ese fruto. El enemigo se ha levantado desde el principio en contra de Dios. Y aquí vemos también el comienzo del ministerio de Jesucristo, Él también tentándolo. No basta más que mencionar el nombre de Jesús, hermanos, y los demonios se enfurecen. ¿No ha visto usted videos así también? De repente hay predicadores predicando el evangelio, evangelizando en la calle, y al mencionar el nombre de Jesús hay un alboroto, empiezan a gritar, empieza a manifestarse el enemigo. Hermanos, el Padre y el Espíritu de Dios dan testimonio de Jesús, porque también la palabra nos dice que el Espíritu descendió como paloma. El modelo bíblico nos dice que en presencia de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Y eso lo hace Dios aquí en este momento. Hermanos, un día se abrirán los cielos y el Señor nos llamará a su presencia. Y sus palabras serán algo similares a las que Mateo 25-23 nos dice. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si tú has puesto tu fe en Jesús, si tú has creído quién Jesús es realmente, que Jesús es el Mesías, es el ungido, es el Hijo de Dios, y esa misma fe que has puesto en Jesús ha cambiado tu vida, un día escucharás estas palabras. Pero también otro relato en las Escrituras, en Mateo 25, en ese mismo capítulo, nos dice el versículo 34, que en el juicio final, entonces el Rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. A los de la derecha. Pero los de la izquierda dice que dirán en el versículo 41, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál de esas dos palabras quieres escuchar? ¿Quieres escuchar que Dios te diga, apártate de mí? Y te maldiga en ese momento. Porque no has puesto tu fe, porque dices que eres cristiano, pero no caminas obedeciendo a Dios. No caminas dándole honor a Dios cuando el Señor nos dice que hagamos algo. Él espera que nosotros lo cumplamos. Y si somos hijos de Dios, Él nos ha dado el poder, la habilidad para obedecerle. O serás como los de la izquierda, que dirá, apártate. O serás como los de la derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Marcos te va a confrontar con esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y no puedes nada más decir, Jesús es Dios, Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías. De repente, haz una inspección interna. Empieza a analizar tu vida y mira si tus hechos respaldan tus palabras. Así como el Padre, hermanos, debemos de testificar de Jesús sin importar quién ni qué se levante en contra. Y finalmente vemos los versículos 14 y 15. Dice que después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio.
Hermanos, Juan fue encarcelado por predicar en contra del pecado. Él se enfrentó a Herodes. Usted puede leer la historia en Lucas 3. Él se enfrenta a Herodes y le dice: no es lícito tener a esa mujer, la mujer de tu hermano. Él confrontó el pecado y Jesús comenzó a predicar el evangelio, las buenas nuevas de Dios, también llamando a las personas a arrepentirse. Él decía: ha llegado el tiempo, el reino de Dios se ha acercado. Debían arrepentirse y creer en Jesucristo, creer en el evangelio. En esta porción Jesús, el Mesías, es confirmado por Marcos, Juan el Bautista, Dios el Padre, la presencia del Espíritu Santo, por la reacción de Satanás y también los ángeles. También él mismo comienza a predicar las buenas nuevas. Pero muchos del pueblo permanecieron ciegos. Muchos del pueblo permanecieron ciegos. Lucas 19, 41 y 42 dice que cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Jesús lloró, hermanos, al ver a la ciudad de Jerusalén. Él había venido. El reino de Dios se había acercado por su presencia en ese lugar. Él pisó la ciudad de Jerusalén. Él anduvo por ese, pero un domingo le recibieron con fiesta, poniendo palmas, arrojando sus vestiduras para que ese burrito por donde venía cabalgando Jesucristo pasase encima de ellos. Qué bonito, ¿verdad? Pero unos días después proclamaban y gritaban: crucifíquenle. Ellos pensaron que venía el Mesías que ellos esperaban. El Jesucristo, el Mesías, el ungido que ellos habían diseñado. Hoy en día hay muchas personas en la iglesia que le sirven a un Jesús que ellos han diseñado. Le sirven a un Jesús que deciden obedecer alguna de sus palabras, pero no otras. Deciden obedecer a un Jesús que no es el que la palabra del Señor nos presenta. Ellos, los judíos, esperaban un Mesías diferente, un guerrero, o con un ejército que llegara a liberarlos de la opresión de los romanos. Pero no fue así. Hay dos resultados, hermanos, cuando una persona escucha el testimonio de Jesús. Porque llegó Jesús y no lo reconocieron. Jesús es predicado, pero es rechazado por la gente. Por eso Juan 1:11 nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Estás tú en ese campo? ¿En esa columna, en ese grupo de personas? El otro resultado de cuando Jesús es testificado es que cuando es predicado hay quienes creen y se arrepienten. Juan 1:12 al 13 dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿En qué lado estás tú? ¿Quién es Jesús para ti? Si tú dices ser un creyente, hermanos, ¿está tu vida testificando de Jesús? ¿Estás testificando de Jesús? ¿Estás esperando tú que haya un evento de evangelismo dentro de la iglesia para ir a testificar? ¿O estás testificando de Jesucristo ya? ¿Necesitas un grupo de personas que vayan contigo para testificar de Jesús? ¿O lo haces tú? Cuando te encuentras, en el supermercado, en la gasolinera, cuando saludas al vecino, cuando alguien pasa por enfrente de tu casa, ¿estás testificando de quién es Jesús? ¿Tu vida da testimonio de quién es Jesús? ¿O te miran los vecinos y dirán: para ser como ellos, mejor yo no voy a la iglesia? ¿Será así?
en tu vida? ¿Estás testificando de Jesús? ¿Será que las personas cuando te miran dicen, esa persona tiene algo que yo quisiera? Esa persona es diferente. Yo me acuerdo hace tiempo cuando era mi vecino, mi vecina. Era una persona muy diferente y ha cambiado drásticamente. ¿Qué le habrá pasado? Y no deberías estarse preguntando qué le habrá pasado, porque tú ya deberías de haberle testificado qué es lo que pasó en tu vida. Nuestras vidas testifican de Dios. Hermanos, debemos de predicar a Jesucristo. Y no crea esas palabras, hermanos. Por ahí hay alguna persona que una vez escuché en un video que decía, predica el evangelio y cuando sea necesario, habla. Es bonito que la gente reconozca que es diferente. Pero hay personas buenas también en la religión de los budistas. Hay personas buenas también en el Islam que siguen a Mohammed, que le rinden culto a Mohammed, que oran a Mohammed. Y son personas buenas, que salen cosas buenas de ellos. Pero debemos de predicar a Jesucristo con nuestras palabras. Obviamente, si nuestras palabras dan un testimonio que no es reflejado por nuestra manera de vivir, pues entonces hay una contradicción allí. Debemos de obedecer a Dios, vivir, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo, amarlo. Amar a nuestro enemigo, hermanos. Amar el que ha hablado de nosotros. Perdonar es amar. Pero también debemos de testificar a Jesús. No es suficiente predicar el evangelio con tu manera de vivir. Es necesario predicar la palabra, porque es la palabra la que cambia el ser humano. Es la palabra la que transforma al ser humano. Debemos ejemplificar el evangelio con el arrepentimiento y la fe, pero debemos también invitar a las personas al arrepentimiento. Y en esta mañana, yo no voy a asumir que aquí, todos los que están aquí son cristianos. Yo nunca voy a decir, levanten sus manos el que quiera aceptar al Señor, el que quiera repetir una oración. Y ya como nadie levanta la mano, entonces quiere decir que todos los que están aquí son cristianos. ¿Quién dijo eso? Yo no voy a asumir que todas las personas que están aquí son cristianas. Yo no puedo asumir eso. Yo tengo que venir delante de Dios y luchar con mi persona. Con mi persona. Pero si tú no eres creyente en esta mañana, el llamado de Dios es arrepentirte y creer. Es que creas y te arrepientas. El llamado en esta mañana es que ya que Jesús fue predicado, tú creas en Jesús. Que tú reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios y te arrepientas de tus pecados. Si tú lo haces de manera genuina, si tú lo haces con una fe que viene de lo alto, tu vida va a cambiar. Ya nunca más serás la misma persona. Tu vida cambiará. Y tu vida va a testificar de ese Jesucristo que es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios que fue enviado a este mundo para morir por los pecados que hemos cometido, para librarnos de la misma ira de Dios. Amado Señor, tú eres Dios. Tú eres Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en todo momento. Jesucristo, tú eres el que viniste a este mundo. El ungido de Dios, el Mesías. No venías como un guerrero con un ejército para luchar físicamente contra otro ejército. Tú viniste a este mundo, Señor, para luchar espiritualmente
para ganar la guerra espiritual, esa guerra que nos llevaría a salvación. Señor, es por eso que yo oro por todas las personas aquí en este lugar, quizás algunas personas que nos escuchan en línea. Yo te pido, Señor, que por tu Espíritu tú des vida, Señor, al que se encuentra muerto. Al que se encuentra muerto en delitos y pecados, Señor. Yo te ruego que tú des vida, Señor. Que tú quites las vendas de los ojos. Señor, que tú reveles en este momento a las personas que no te conocen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que deben de arrepentirse, Señor, que deben de creer en el unigénito del Padre. Yo no lo puedo hacer. Es tu palabra. Es tu palabra, Señor. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que convence de pecado. Yo te pido, Señor, que tú convenzas en este momento. Que haya un convencimiento en los corazones de aquellas personas que no te conocen, Señor. Para arrepentimiento, para fe. Por gracia, a través de la fe hemos sido salvos. Y eso no es de nosotros, es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Señor, es un regalo tuyo. Un regalo tuyo, Señor. Oro por estas personas en este momento. Señor, oro por mis hermanos que están aquí en esta mañana, pidiéndote, Padre, que tú nos ayudes a testificar de ti. Marcos testificó, Juan el Bautista testificó, tú testificaste, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de quién tú eres. Que podamos predicar, Señor, tu palabra con denuedo. Señor, úsanos como instrumentos para alcanzar a aquellas personas que están perdidas. Porque a ti te ha placido, Señor, salvar a las personas por la locura de la predicación. Haznos predicadores, Señor, de tu palabra. Para tu honra y tu gloria te lo pido, Señor. En tu nombre, Padre. En tu nombre tú lo puedes hacer, Señor. Amén.